¿Qué quieren los ortodoxos y qué pretenden los heterodoxos? Bueno, yo diría que los ortodoxos pretenden el imperio del Estado neoliberal. Es decir, un Estado que respeta las expectativas de los mercados y que renuncia a cualquier posibilidad de transformar la realidad. Entonces, esa es la ortodoxia y ese es el Estado dentro del cual opera. Y el pensamiento heterodoxo requiere necesariamente del Estado nacional, democrático, pluralista, transparente, con poder a partir de administrar la realidad, de estar parado en los recursos propios, en la solvencia fiscal, en la competitividad, en la fortaleza de los pagos internacionales, es decir, un Estado con poder, porque puede administrar la realidad para transformarla en el marco de la democracia, de la división de poderes, donde el Poder Ejecutivo no puede hacer lo que quiere porque está sujeto al control de la justicia, del Congreso, y entonces en el marco de la democracia, la heterodoxia es el fundamento, digamos, del Estado nacional para el proceso de transformación. La carta de presentación de lo que llamamos ortodoxia son los incentivos y el libre mercado. ¿En qué momento los seguidores de Adam Smith, para usted, doctor Ferrer, dejan de tener razón? El sistema, digamos, desde el siglo XIX, se organiza desde la perspectiva de los países centrales. Toda la teoría clásica, digamos, económica de los pensadores ingleses fue la racionalización, la teoría de las ventajas competitivas, de la libertad de comercio, de la economía del país que tenía una ventaja tecnológica porque era el iniciador de la revolución industrial en los mercados mundiales. Entonces, la racionalidad surgía de que el libre cambio beneficiaba a todos. Pero frente a esa realidad, los Estados Unidos, que estaban iniciando su proceso de transformación, hicieron políticas las más proteccionistas del mundo. Lo mismo hicieron los alemanes después de la unificación, los japoneses después de la restauración Meiji. Y en el mundo contemporáneo, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras nosotros en América Latina caíamos bajo la hegemonía del consenso de Washington, del pensamiento ortodoxo del Estado neoliberal, bueno, China, Corea, Taiwán, los países emergentes de Asia, hicieron exactamente lo contrario. Construyeron su Estado nacional, hicieron políticas de transformación industrial, tecnológica, que los ha convertido en protagonistas del sistema internacional. Entonces, en resumen, el centro, los centros de poder, siempre ven el mundo desde sus perspectivas. Y nosotros que estamos fuera del centro del poder y queremos transformarnos, tenemos que observar la realidad con nuestros propios ojos, desde nuestros propios intereses, a los efectos de construir una realidad distinta, con inclusión social. El doctor Aldo Ferrer es futbolero, está agrandado, es hincha de Boca. Y en esos términos, le quiero preguntar, doctor, ¿qué haría usted en esta situación? Parecería que la Argentina, desde el punto de vista económico, ha puesto el pie sobre la pelota y está mirando la jugada. Yo creo que hay que retenerla un poco con la estrategia del Barcelona, ¿no? Es decir, retener la pelota, jugarla bien y de allí desplegarse al ataque, ¿no? Es decir, hay que retener el dominio del juego a partir de la solidez de la estrategia, de la cohesión, del espíritu de equipo, del espíritu nacional, digamos, ya que estamos hablando de la cuestión social. Entonces, consolidar la idea de que formamos parte de una sociedad con un futuro común. Y yo creo que en este sentido ha habido evidencias extraordinarias, como por ejemplo la celebración del segundo centenario. Un país alborozado, alegre de pertenecer a un mismo proyecto, me parece que eso fue extraordinario. Y esto es lo que hay que fortalecer. Es decir, en contra de aquel que se vayan todos, y del país fracturado, injusto, el país alternativo en que hay oportunidades para todos, que hay espacio para los creadores de riqueza, para las clases medias, para los trabajadores, para los sectores vulnerables donde, entre paréntesis, han hecho políticas focalizadas de enorme importancia, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Es decir, un Estado capaz de abrir las puertas a la creación de riqueza y con suficiente solidaridad para atender a los que lo necesitan. Y esto contribuye a generar ese espíritu, digamos, de solidaridad en el espacio nacional, que a mí me gusta llamar la densidad nacional. Si yo hay un concepto junto con vivir con lo nuestro, que he trabajado en los últimos tiempos, que es el de la densidad nacional. En definitiva, el Estado nacional requiere de 4 condiciones. En primer lugar, la cohesión social. Una sociedad fracturada no puede hacer un proyecto nacional. En segundo, la calidad de los liderazgos.
líderes que acumulen poder reteniendo el dominio de los recursos, ampliando las fronteras de la producción, del empleo, y no como comisionistas de intereses transnacionales. La tercera condición es la estabilidad institucional, democrática del Estado nacional, transparente, abierto, con división de poderes. Y la cuarta es el pensamiento propio. Entonces, esos 4 elementos, cohesión social, liderazgos nacionales, instituciones sólidas capaces de transar los conflictos, el pensamiento crítico, constituyen la densidad nacional. Y la densidad nacional es lo que tenemos que fortalecer, como objetivo y como requisito de la transformación. Pensando en este gobierno y en lo que viene a partir de mañana, ¿qué es lo que se hizo para poder conducirse con ese pensamiento propio? ¿Cuáles son los enemigos que hubo que vencer? ¿A qué debió enfrentarse el gobierno? Tempranamente hubo un planteo de alternativa, de que el camino por el que íbamos no tenía salida y que era necesario recuperar la gobernabilidad y la construcción del Estado Nacional. No se dijo en esos términos, pero todos los pasos que se dieron después de la salida de la crisis con el gobierno, digamos, instalado en el 2003, fue el de consolidar la gobernabilidad. Entonces esta idea de recuperar el comando, y además que era posible, porque lo importante tal vez es esto, es decir, desde la perspectiva ortodoxa, eso no era posible. Lo que dice la ortodoxia es que la fuerza de la globalización es tan hegemónica que la pretensión de un país periférico de hacer su propio proyecto es imposible. Entonces yo creo que el primer planteo que explica el cambio de rumbo es el rechazo de ese argumento. No, el cambio es posible si nosotros reconstituimos las bases de un Estado nacional. Y a partir de allí vino el fortalecimiento de las finanzas públicas, la nacionalización del sistema de previsión social, la reestructuración de la deuda. A comienzos de siglo, en pleno default, la deuda externa de la Argentina equivalía a 1,5 veces su Producto Bruto Interno. En el año 2005, la Argentina le debía solo a los acreedores privados alrededor de 57.000 millones de dólares. El gobierno argentino consiguió ante los organismos de crédito internacionales una quita de 43.000 millones de dólares de esa deuda, o sea, el 76%. La quita lograda por Argentina en el 2005 es la segunda reestructuración de deuda más grande de la historia en el periodo de 1970 a 2010. Solo Irak supera a la Argentina, quien en enero de 2006 logró achicar su deuda con los organismos financieros en un 89%, aunque la deuda iraquí era 3 veces menor a la de nuestro país. Pero como Irak era un país ocupado por tropas americanas, debió aceptar la condición de volver a tomar deuda de los organismos internacionales. Creo que acá lo que ha cambiado el rumbo es el rechazo del supuesto neoliberal de que la autonomía y el proyecto propio no es posible. Por último, está Europa con 20 millones o más de desocupados, 5 millones en España. ¿Cree que salta por los aires, doctor, que vendrá una nueva Europa dentro de poco, que habrá una transformación abrupta o lenta, pero que la habrá, que el euro puede no ser más lo que ha sido en estos años en Europa? Ya no me acuerdo cuántos llevamos de euro, pero más de 10. Sí. Que se volverán monedas nacionales, que habrá una Europa con... Hay 17 países que parece que se perfilan de una manera que ya no sería lo mismo. Los que están en el euro, claro. ¿Tiene alguna idea al respecto? No, yo creo que hay un gran interrogante. Diríamos, desde el punto de vista del sistema internacional, lo importante sería que Europa resolviera sus problemas. Una Europa unida, democrática, es un agente en la construcción de un mundo distinto. Entonces lo deseable sería que Europa resolviera sus problemas. Ahora lo que está claro es que no lo va a resolver con el Estado neoliberal. No lo va a resolver suponiendo que el ajuste es la respuesta a la influencia de la financiarización. Pero los caminos que ha tomado parecerían eso. Están en ese rumbo. Ahora, ¿qué va a pasar políticamente en el sentido de cuándo las sociedades europeas, por el costo de este enfoque, van a hacer un planteo dentro de las instituciones? Estas son sociedades, sobre todo las mayores economías, con estados estables. El cambio se va a producir dentro de las reglas de la democracia. Yo acá no preveo ninguna conmoción. Me parece que se va a producir por cambios políticos dentro de la democracia. ¿No será que comunican muy bien ellos, doctor? Yo estuve en Sevilla
estos días y hablé con mucha gente tratando de entender qué es lo que pasa allí, qué es lo que piensan. Y hubo coincidencia de por lo menos 3 personas diciendo que sí estaban mal, que estaban muy preocupados, angustiados, pero que así está el mundo, que así está también Francia, Italia, Alemania. Entonces conseguían una especie de comprensión de la situación general. Hay una sensación de lavado de cerebro. No sé si se entiende lo que digo, doctor. Yo creo que el mayor éxito, digamos, del neoliberalismo es el lavado de cerebro, porque ha hecho penetrar en la opinión pública ese criterio, que influye incluso en los grupos supuestamente transformadores. La socialdemocracia ha aceptado el criterio de la hegemonía del mercado y que no se puede hacer nada sin aceptar las expectativas y las preferencias del mercado. Pero ¿cómo hacer, doctor, si ellos al mismo tiempo son los dueños de los medios y consiguen enviar ese mensaje? La última palabra la tiene la realidad. En la medida en que las tensiones sociales se acumulen, si es que efectivamente, como suponemos, estas políticas no dan resultado, van a ir provocando una conmoción, porque en definitiva, cuando uno observa la historia en el largo plazo, digamos, el capitalismo, las economías de mercado, han tenido capacidad de sobrevivencia a las peores crisis. Ha tenido capacidad de transformación, de crear nuevas reglas que abrieran nuevos espacios de viabilidad. Por ejemplo, después de la crisis del 30 y de la Segunda Guerra, el estado de bienestar. Al fin y al cabo, el estado de bienestar lo hicieron en Europa, gobiernos democráticos, es decir, y se instaló el Keynes, por ejemplo. Fíjese, hubo dentro del pensamiento económico en los países centrales una renovación teórica que recupera el papel del Estado para reactivar la demanda agregada, generar empleo, políticas que prevalecen durante el llamado periodo dorado de la economía mundial, que va del 45 a mediados de los 70, donde prevalece el estado de bienestar. Los estados nacionales con políticas de integración, de pleno empleo. Después, cuando comienza la hegemonía de la financiarización y el mundo del dinero se hace hegemónico, se instala el pensamiento neoliberal, que lleva a la crisis actual. Entonces, es previsible que dentro del mismo sistema, y a pesar de que los instrumentos de poder operantes influyen, como usted dice, abrumadoramente, que la propia realidad rompa estos diques de contención y se tome otro rumbo. Porque si no, lo que vamos a seguir en un sendero en que las viejas potencias industriales entrarán en una fase de declinación y una nueva situación internacional con nuevos países, con China, con India y otros, nosotros en América Latina, que van a ir generando un nuevo escenario. Pero mientras tanto, más allá de toda esta especulación de lo que puede pasar en el mundo, lo que tenemos que hacer es pensar qué tenemos que hacer nosotros. Y lo que tenemos que hacer nosotros es muy claro. Vuelvo a insistir, al mundo no lo podemos cambiar, pero podemos seguir como estamos en el mundo. ¿A partir de qué? De una política con una visión propia, con políticas propias, un Estado Nacional Democrático, para la inclusión social, para el desarrollo, para la ciencia, la tecnología, la ocupación territorial, que es uno de los grandes temas pendientes. En la Argentina es espacio gigantesco, el 8º país más grande del mundo en su territorio, que todavía tiene que ocuparlo. Entonces, en la medida, lo que la realidad demuestra con claridad es que no es cierto que la globalización ha cerrado los cauces de un proyecto nacional. El proyecto nacional es posible en este mundo global en la medida en que se consolide la densidad nacional y que la densidad nacional genere un Estado capaz de defender el interés colectivo. Doctor, ha sido un privilegio esta clase parisina de economía. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo.